Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que vuelve a viajar al país vecino para analizar si ya se han calmado políticamente hablando después del ajetreo que han tenido estos últimos días. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y en este episodio hablaremos de los resultados de las elecciones presidenciales francesas y sobre qué podemos esperar para las legislativas. Acompáñanos, que empezamos. Esto también es política. Hola amigos y amigas, oyentes, ¿qué tal? Escuchantes o listeners, si nos escucháis desde países angloparlantes. Bienvenidos a Esto también es política, el podcast en el que, pues hablamos de lo que el propio nombre del podcast indica por, más que nada, seguir la coherencia misma de la nomenclatura que le pusimos en su día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ya sabes que estoy súper encantado de tu coherencia, o sea, me pareces la coherencia personificada y eso me hace ser más coherente a mí también. Algo impensable hace un tiempo. Pues viva la coherencia por parte de todos. Creo que es un llamamiento que, podríamos hacer claramente, alto y claro. Sí. ¡Coherencia! ¿Sí, no? Muy bien. Recuérdame luego al final del episodio que demos un pequeño toquecito, un resumen a Eurovisión, cuando pongamos los métodos de contacto. Fíjate que ahora mismo, mientras hacía la introducción, se me ha ocurrido una bromica relacionada con el tema que vamos a tratar hoy. Pero ya me la dejo para el final, entonces. Oh, yeah, y no tendrá que ver con... Bueno, luego lo hablamos. Ya lo he visto venir. Bueno, antes de nada, le he dicho a Miguel que íbamos a hacer un pequeño llamamiento a todos los oyentes y con tu permiso te voy a robar 2 minutos del episodio. ¿Qué te parece? Pero tú a mí no, pero por favor, si te debo la vida, claro. Mario, esos 2 minutos son tuyos y hasta 2 y 10 segundos si quieres, joder. Y hasta el infinito y más allá, claro. Que es lo que se lleva ahora. Bueno amigos, tenemos que hacer un pequeño llamamiento para todas aquellas personas que nos dejan comentarios en redes sociales o en redes de audios en los que nos podéis escuchar como iVoox o Spreaker sobre todo. Estamos encantadísimos que nos dejéis vuestro feedback en estas redes y que nos comentéis sobre los episodios que nosotros realizamos. Pero sí que hay un pequeñito problema y es que, nosotros esto... En cierta parte es un hobby, es un espacio de nuestras vidas que nosotros utilizamos para haceros llegar estos pequeños episodios o las cápsulas que vamos realizando. En ningún momento estamos realizando un trabajo, no estamos ganando dinero con esto de momento, todavía no, Miguel. En mi cuenta no lo he notado, ¿no? En mi cuenta de momento no lo he notado. Vale. Por lo tanto, lo que sí que os queríamos pedir es que si existen comentarios, si queréis dejar vuestro comentario, no hay ningún problema, podéis hacerlo a través de los métodos de contacto que ponemos siempre o a través de estas redes, pero siempre manteniendo el respeto. Es decir, ni nosotros os vamos insultando a vosotros, que oye, sería otra versión del podcast bastante interesante, en la que... Esto también es puta política. Por ejemplo, lo podríamos llamar. Eso es. Y aparte del respeto, que yo creo que es una cosa que deberíamos obviar porque es una norma básica de educación, en ningún momento nos estáis castigando quitándonos vuestras oídas de los episodios. Así que si alguien no está a gusto escuchando este podcast o a alguien no le gusta lo que decimos o cómo lo decimos, pues nada, que vaya cerrando, le da el stop, chape y a correr y a otra cosa, porque hay mucha gente que hace podcast y hay mucha gente que hace radio, televisión, cosas de estas que te pueden entretener más que nosotros, seguro. Amigo, pues hala, hasta aquí, que nadie se sienta a disgusto escuchándonos, ¿vale? Tú, si te sientes a disgusto, Miguel, también te puedes ir si quieres. Bueno, pues venga, hasta luego. Yo es que no me aguanto a mí mismo. Claro, efectivamente, sí que eso es lo malo. No, yo solo quería añadir una cosita, es que, oye, que evidentemente nosotros, primero que los comentarios o cuando se nos mandan correos o las redes sociales siempre intentamos contestar porque, oye, nos gusta que nos deis feedback y tal, incluso desde la discrepancia, es decir, si no estáis de acuerdo con nosotros también queremos que nos lo digáis, pero claro. Si puede ser sin insultar, lo agradecería. Claro, efectivamente, porque eso es muy bonito, el entrar en debate sin necesidad de insultar. Cosa que igual estamos muy, muy mal acostumbrados por televisiones de aquí o lo que sea, pero bueno, vamos a intentar fomentarlo. Venga. Y después de esta pequeña introducción, bronca, pequeña ay, lo que estáis haciendo, vamos al tema de hoy, que volvemos al país vecino. Efectivamente, después de hablar de que hay que mantener un debate sin insultos ni puya ni nada, pues vamos a hablar de las elecciones francesas. Qué guapo, qué bien. Además, como no nos gusta meternos con los franceses en general, no digo nosotros. No, otras personas sí. Españolas.
españolas, bueno, del país que sea. Que, bueno, lo que sea. Bueno, sí, venga. Bueno, pues efectivamente el pasado domingo 7 de mayo se celebraron las presidenciales francesas, la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Y entonces, pues bueno, te he traído un poco lo que fue el análisis, no solo de los resultados, te he traído datos que creo que hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando vemos las noticias, creo que vemos pues es un análisis bastante superficial y creo que meterse en ciertos datos y en ciertos análisis pues puede ayudar un poco mejor a entender la política francesa o a entender lo que está pasando en Francia, entre otras cosas, porque no nos engañemos, lo que pasa en Francia nos afecta a España. Es decir, es... Sí, por ejemplo... Sí, te iba a decir, por ejemplo, el otro día, es que lo estaba pensando antes de empezar, porque sabía que ibas a decir esa frase de que lo que pasa en Francia no sucede aquí en España. El otro día estaban echando un programa que se llama Dentro de, que no sé si lo habrás visto. ¿Es el de la Pedroche? Bueno, la Pedroche sobra bastante, pero bueno. Sí, sale por ahí en medio. Vale. Hablan sobre... Bueno, entran dentro de las empresas grandes españolas. Sí. Y estaban justo dentro de Iberia. Y una de las frases que decían era que cuando, por ejemplo, los controladores aéreos franceses se ponen en huelga, eso para España es malísimo, porque al final es nuestra salida a Europa. El espacio aéreo de Francia es nuestra salida a Europa. Entonces era algo muy complicado. Claro, quiero decir... Simplemente, aunque la Unión Europea no existiese, Francia nos influye porque es un país limítrofe. Quiero decir, como bien dices, es nuestra salida a Europa y no solo en cuestión de transportes, también en cuestión de... Me refiero, por ejemplo, a los transportes con todo lo que conlleva, que no es solo viajeros o pasajeros, sino también es, por ejemplo, mercancías, lo que exportamos, etcétera, etcétera. Pero aparte es que además está la Unión Europea, donde Francia es un peso pesado dentro de la Unión Europea y lo que pasa en Francia no solo nos afecta a España como país limítrofe, también le afecta a Rumanía o a Bulgaria, que están bastante lejos de Francia, pero aún así la Unión Europea hace que lo que pase en Francia, igual que lo que pasa en Alemania, nos afecte relativamente en gran medida. Entonces, por eso hemos decidido traer un poco un análisis un poquito más menos superficial de lo que hemos podido ver en nuestros periódicos y nuestras televisiones. Uh-huh. Y aparte también bueno, como bien sabes y bien comenté, y también nuestros telegramers, estuve siguiendo el debate en directo y comentándolo a través de nuestra cuenta de Twitter, que por cierto pues tuvo bastante éxito, tuvimos bastante atención, vamos, bastante entendiendo el nivel que estamos nosotros, quiero decir. Sí, no nos llamo Ferreras. No, pero sí estuve con Ana Pastor. ¿Sí? Sí. Hombre. Bueno, estuve, quiero decir, me retuiteó una vez, lo único que fue desde mi cuenta personal justo ese comentario, pero bueno, está y me contestó y todo, o sea, cuidado. Cuidado Ferrera, cuidado Ferrera. No vas a levantar la mujer ahora con los sillos. Bueno. Respeto Maximus. Ok. Bueno, entonces, pues sí, también he traído un poco en resumen el debate, que a quien le guste el debate político debería verlo, buscarlo. Seguro que ya alguien lo ha traducido al español. Y si no yo, por ejemplo, en francés estaba bastante limitado, me empecé a verlo en francés, luego me pasé a la BBC a verlo, que lo estaban traduciendo simultáneamente al inglés. Y la verdad es que estuvo bastante interesante. A alguien a quien le gusten los debates debería verlo. Porque aquí en España no le dieron mucha profundidad, no le dieron mucho bombo, ¿no? Aquí hicieron un resumencillo al día siguiente y poco más. Por eso digo que... habría supervivientes o algo, también hay que entenderlo. No, ¿ha empezado ya? Joder, y me lo he perdido. Por favor. Bueno, empezamos diciendo básicamente el resultado final, que ya todo el mundo conocerá, que es que ganó Emmanuel Macron con un 66.1% de los votos. Estamos hablando de 20,7 millones de votos, que venció a Marine Le Pen, que obtuvo un 33.9% de los votos, que estuvo en torno a los 10 millones y medio de 10,6 millones de votos. Este acierto sí que te lo tienes que apuntar, ¿eh? ¿Cómo? Este acierto te lo tienes que apuntar, apostaste por Macron. Bueno, hay que decir las cosas como son. Hay que decir que las encuestas francesas han estado muy atinadas, al contrario de lo que veníamos viendo en 2016, donde las encuestas no daban ni una. No es solo que hayan acertado o que hayan estado cerca de ganar, sino que en cifras han estado muy cerca, tanto en la primera como en la segunda vuelta. O sea que eso hay que felicitar a las encuestadoras francesas, porque la verdad es que se han acercado bastante. Es verdad que, bueno, viendo tendencias y tal, quiero decir, siempre que estaba la duda, porque claro, visto lo del Brexit y lo de Trump, pues bueno, había que tener un poco pie de plomo, pero bueno, pero sí, que me la apunto y punto. Sí, hombre, claro, por supuesto, y que tampoco ha pasado nada raro que hiciese mover los números de un día para otro. Exacto. Bueno, hay que decir que respecto a la primera vuelta votaron 5 millones menos de personas, es decir, aumentó mucho la abstención. Probablemente la mayor parte de esa abstención venía del lado de Mélenchon, que
bueno, ya comentamos que jugó un poco al despiste. Estamos hablando de que en la primera vuelta votaron unos 36 millones de personas y en la segunda votaron, no llegaron a los 31 millones y medio. Estamos hablando de casi 5 millones de personas. También hay que decir que la participación ha sido la más baja de los últimos años en esta segunda vuelta. He traído datos sobre todo comparando con las previas, las de 2012 que gana François Hollande y las de 2002, que es las que gana Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen, es decir, la otra vez que el Frente Nacional pasó a la segunda vuelta. Ahí estamos hablando, por ejemplo, que la abstención cuando Jean-Marie Le Pen llegó en 2002 a la segunda vuelta rondó el 20% y aquí ha rondado más del 25%. O sea, que hemos visto un aumento de la abstención bastante alto. Ya. Y a todo esto hay que contar que aparte de los 31,4 millones de votos que recaudaron tanto Macron como Le Pen, se contaron 3 millones de votos en blanco, también opción preferida por los mélenchonistas, y 1 millón de votos nulos. Es decir, mucha protesta, mucho voto protesta en esta segunda vuelta. Pero bueno, antes de... Supongo que todo esto viene orientado o motivado por la cantidad de partidos que entraron en juego en la primera vuelta, ¿no? Sí, claro, pero sobre todo yo creo que este voto protesta viene de la zona de Mélenchon. No, la extrema derecha evidentemente apoyaría, incluso el ala más conservadora de los republicanos del partido de derecha tradicional francesa apostó por Le Pen y el resto apostó por Macron claramente. Creo que esa abstención alta viene sobre todo del lado de Mélenchon. Vale. Bueno, por la abstención y el voto protesta me refiero. Pero bueno, quiero analizar rápidamente el debate, que como digo, si a alguien le gusta este tipo de debates, de hecho a mí me pareció bastante mejores que los últimos que hemos visto aquí en España, por ejemplo, porque tenía más ritmo, y sobre todo ahí se daban, pero bien, o sea, tontería las justas. Claro. Por ejemplo, la táctica de Marine Le Pen fue básicamente salir a mierdar un poco el debate, lo que viene siendo decir, a intentar que no se debatiera en argumentos, sino que, pues eso, que se metiese Macron un poco ahí en el cuerpo a cuerpo. De hecho, su táctica fue muy simple. Su táctica fue coger, dependiendo del bloque, cogía una idea a fuerza, la repetía hasta morir, ¿vale? Y mientras metía, pues, un par de pullitas. Y ya está. Eso básicamente era lo que hacía. No sé cuántas veces dijo que ella era la candidata del pueblo y Macron era la candidata. Bueno, unas veces era el candidato de la banca, otro del establishment, otro de la Unión Europea. No sé, era un poco el candidato de todo lo que Marine Le Pen odia. Pues él era el candidato, mientras ella era siempre la candidata del pueblo. Que sí, repito, me sigue fascinando esta gente que se autoasume la figura, ¿no?, de ser la voz del pueblo, como si los 80 millones de habitantes de Francia hablasen por su boca, ¿sabes? Hombre, también al no haber jueces, ¿no?, que puedan decidir eso, pues dicen, bueno, pues yo ya lo pillo, ese que me dice que no, digo, pues es verdad, tiene usted razón, yo no era. Pues mira, no lo habíamos pensado, vamos a poner jueces para eso. Es así. Y he de decir que Emmanuel Macron me sorprendió bastante. En el debate que hubo varios debates para la primera vuelta, uno de ellos fue con los 5 principales, otro fue con los 11 candidatos. Digamos que Macron había mantenido un perfil bastante planito. Le Pen había destacado mucho porque hacía como comentarios bastante altisonantes. Entonces, cuando hay mucha gente, el ruido de Le Pen llama más la atención, ¿no? Macron era bastante más planito. Pero hay que decir que en el debate a 2, a mí personalmente me pareció que dio 1000 vueltas a Marine Le Pen, precisamente por lo contrario. Mientras Marine Le Pen solo hacía una cosa, que era, voy a repetir esta idea a muerte, Macron jugó muchas bazas, lo mismo argumentaba, porque es un gran argumentador, es un tipo que tenía de hecho, había una gran diferencia, es que Macron apenas miraba sus papeles, de hecho apenas tenía papeles, y a Marine Le Pen, yo qué sé, le habían traído la biblioteca de Francia entera ahí. Pero digamos que expuso argumentos, expuso ideas, pero cuando hubo que meterse en el fango se metió y además dio a Le Pen bien, o sea que no se cayó, lanzó acusaciones bastante duras. De hecho, una de sus frases más repetidas fue: yo tengo un proyecto serio, no como las tonterías que usted dice. Y lo dijo, y lo dijo bastantes veces. Y sobre todo hizo una cosa muy bien, que fue dejar cuando se abrían los bloques, digamos, cada candidato, esa primera parte del bloque era un poco exponer cuál era la idea general. Él lo que dejaba hablar a Marine Le Pen y luego con 2 o 3 preguntas le hacía caer en contradicciones. Porque es verdad que el programa de Le Pen es muy de contradicciones.
Y yo creo que además esto fue un acierto. No sé si te acuerdas cuando hablábamos de populismos. Sí. Y hablamos del auge de la extrema derecha. Yo siempre dije que una de las grandes cosas que había que hacer para frenar este tipo de movimientos era realmente exponer y explicar bien qué es lo que estaba pasando, hacer que el ciudadano lo entendiese y compartiese o debatiese las cuestiones, porque estos populismos o estos movimientos de extrema derecha tienen muy poco debate. Porque realmente, si te das cuenta, son todo declaraciones altisonantes, ideas muy... ¿no? Que llaman mucho la atención, a veces por ser declaraciones muy brutas. Ya. Pero el debate, la argumentación que hay detrás es escasa. Cuando Macron consigue hacer esto, está dejando al aire las vergüenzas de este tipo de idearios. Es decir, de idearios que son ideas fuerza, ideas del tipo, pues el Islam es nuestro enemigo, pero cuando Macron conseguía simplemente haciéndole un par de preguntas dejar en ridículo un poco el método socrático, ¿no? Mira, voy a demostrarte que lo que estás diciendo es una puta mierda, pero es que no te voy ni a contraargumentar, simplemente te voy a hacer 2 preguntas para que las respondas tú si puedes. Claro. Cuando Le Pen no podía responder y solo acudía al ataque personal otra vez, pues evidentemente quedó bastante claro que Marine Le Pen, digamos, el argumentario de Le Pen era bastante limitado. Cortito. 2 preguntitas que te iba a hacer. Dime. La primera, 2, fíjate, Bueno. como los tertulianos. Vámonos. La primera es si Macron dices que estuvo más plano en la primera vuelta porque pensaría que sin cagarla mucho pasaba sobrado. Y la segunda, y bueno, claro, y luego en el debate de la segunda vuelta ya tenía que darle caña porque si no quedaba un poco retratado. Y la segunda era el formato del debate, si era como aquí en España en el que se divide por bloques y un moderador le va haciendo preguntas o cómo va el asunto. Pues mira, respecto a la primera, yo no creo tanto que fuera porque Macron siguiera una táctica, por decirlo de algún modo, premeditada, sino que al haber más espectro ideológico en el debate, digamos, le era más difícil encararse con Le Pen. Es decir, tenía no solo que contestar a Le Pen, tenía que contestar a Mélenchon, tenía que contestar a Hamon, tenía que contestar a Fillon. Entonces, digamos, ese debate se hacía bastante más difícil para destacar. De hecho, los que más destacaron en los debates, en el de 5 fueron Marine Le Pen y Mélenchon, y en el debate a 11 fueron Marine Le Pen y el candidato hay un movimiento político todavía más de izquierdas que Mélenchon, pues ese además salió en todos los medios franceses, Poitou creo que se llamaba, porque ese tipo es lo que llama la atención dentro de un debate donde te explican unas ideas 11 personas, pues lo que más te llama la atención es lo que destaca. Pero en un debate a 2 eso ya es más diferente porque solo hay 2 opciones, o sea, no tienes tal. En cuanto a la segunda pregunta, es el formato del debate en sí es el mismo, pero creo que se deja mucho más abierto por lo menos a lo que estamos acostumbrados en España. En España es como muy rígido, es decir, hay que hablar de estos temas y de hecho las confrontaciones personales son escasas, por ejemplo. Me refiero con confrontaciones personales, me refiero simplemente a la capacidad de interrumpir, no sé, es bastante más rígido aquí. Sí, y además siempre... En plan, ponen eso como excusa para no responder algunas cosas. En plan, nos estamos saliendo de lo que del tema o cosas de ese estilo. Aquí, bueno, de hecho hay que decir que es verdad que los dos moderadores del debate, yo creo que debieron acabar dándose cabezazos contra la pared, porque cuando intentaban un poco reencauzar el debate o intentaban tal, la verdad es que Macron y Le Pen pasaban de ellos, pero mucho. O sea, de hecho hay un momento fantástico. Bueno, hay 2 momentos fantásticos. Uno que dice, eran un hombre y una mujer, me parece que es el hombre que dice, bueno, vamos a pasar de tema, y es que los dos pasan de él, o sea, siguen hablando del mismo tema, es que les da igual. Claro. Que en algún momento el realizador falló porque yo hubiera pinchado al moderador, no a Macron y a Le Pen. Es decir, a ver qué cara ha puesto, ¿no? Y poniendo cara de, hola, que estoy aquí, ¿eh? Sí, pero es que la del final se suponía que era 1 minuto, los candidatos tenían 2 minutos para hablar de lo que quisieran al final. Y entonces, pues habló primero Le Pen, y Macron la interrumpió, porque estaba diciendo algunas cosas tal. Pero lo mejor es que cuando le da paso a Macron, la mujer, la moderadora, dice, bueno, tiene 30 segundos sin interrupciones. Bueno, es que no habían pasado ni 5. Y ya estaba Le Pen interrumpiendo. O sea, pero quiero decir, eso hace, yo creo, el debate más vivo e interesante. Claro. Aquí es que es como todo muy rígido, a turnos, muy artificial. Suena un poco artificial todo. Aparte que demasiado pactado. Claro, aparte que es eso, que luego se notaba que los dos llevaban preparado el debate, o bueno, preparado me refiero, los dos llevaban
llevaban sus tácticas, pero en ciertos momentos se salieron del guión, porque era necesario, porque para poder contrarrestar lo que dice tu oponente, no sabes todo lo que va a decir tu oponente. Claro, entonces ahí sí que tenías la libertad de salir, verdad que tenían un control de tiempo, pero no tenía que ser exactamente igual, sino simplemente parecido, para que no hablara uno mucho más que el otro, etcétera. Sí. Era, por eso te digo, un poco más abierto y más interesante de ver que los que por ejemplo, el último de Sánchez y Rajoy, la verdad es que fue infumable, así te lo voy a decir. Sí, un poquito. Bueno, sobre todo destaco que Macron se mostró muy superior en los bloques en los que él suponía que era superior, que era en economía y en la Unión Europea. Uh-huh. Pero lo que me sorprendió es que Le Pen no fuera muy fuerte en el bloque en el que se suponía que ella tenía que sacar la ventaja, que era el del terrorismo. De hecho, la táctica de Macron, como te digo, fue esa, decir, tú habla y ahora vamos a ver qué es lo que realmente estás proponiendo. Le Pen, por ejemplo, de hecho lo hablamos, si te acuerdas, Le Pen decía que a los terroristas se les debía quitar la nacionalidad. A lo que Macron dijo, ya, pero es que no sé si se da usted cuenta que los terroristas son suicidas, que le va a dar igual que les quite que si su amenaza es no delincan, o sea, no se autoexploten porque les voy a quitar la nacionalidad, no sé si eso tiene mucho sentido. De hecho, dirán, bueno, pues vamos a explotarnos pero sin DNI. Ya, sí, que eso es muy jodido. Sí. Por ejemplo, cuando Le Pen atacaba al islamismo radical, decía que iba en contra de los judíos y de los homosexuales, y Macron, evidentemente siendo muy inteligente, le dijo esta frase: me resulta muy conmovedora su preocupación por los homosexuales y los judíos, teniendo en cuenta, esto ya lo digo yo, teniendo en cuenta que el Frente Nacional es un partido en su origen pro-nazi, filonazi, o sea que está muy bien. Yeah. Macron preguntó cómo iba a combatir el terrorismo en la frontera. Le Pen dijo que contratando más agentes de aduanas. Macron evidentemente dejó ver que un agente de aduanas no está preparado para luchar contra un terrorista. Un agente de aduanas está para la aduana, no para parar terroristas con bombas en el pecho. Quiero decir, claro, este tipo de cosas que Macron hizo muy bien como digo, en el bloque en el que supuestamente Le Pen era más fuerte. Quiero llamar la atención cuando hablaron del bloque de la UE, perdón que lo diga así, la parida que soltó Marine Le Pen. Hay que decir que Le Pen sobre la UE y el euro ha cambiado varias veces de posición, creo que esto ya lo hemos tratado también alguna vez. Sí. Principalmente es por dos razones. La principal porque las encuestas ahora mismo son más favorables a quedarse en la UE entre los ciudadanos franceses que de salir. Sabes que Le Pen al principio defendía salir de la Unión Europea, ahora defiende intentar modificarla y crear un referéndum, sí, con lo cual suavizó su postura, y sobre todo con el euro. Ella quería salir del euro a toda costa y la propuesta que hizo en el debate fue hacer que volviera el franco, digamos, de moneda de uso habitual en Francia, pero mantenerse en el euro, digamos, para que las empresas pudieran continuar relacionándose con otras empresas europeas a través del euro. Digamos, una moneda física, que sería el franco para los ciudadanos, y una moneda financiera para, digamos, para moverse entre bancos, empresas y demás. Que sería se pudiera hacer un cambio rápido de capitales. Claro, que sería el euro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una encuesta que dice que 2 de cada 3 franceses no quieren salir, 3 de cada 4 franceses no quieren salir del euro. Por esto cambia su postura. El problema está en que dijo, además, eso ya se ha hecho. Las empresas francesas en los años 90 usaban el franco y el ECU. No sé si te acuerdas del ECU. Sí. El ECU, cuando se decidió en el Tratado de Maastricht que se iba a caminar hacia la Unión Monetaria, el ECU era una unidad de cuenta, no fue nunca una moneda, era una unidad de cuenta, digamos, para equiparar las diferentes monedas nacionales, para ver cómo era su evolución, etcétera, etcétera, pero era una unidad de cuenta, es decir, tantos francos corresponden a tantos ECUs, pero no existen los ECUs, no es una moneda, nada está en ECUs, yo no compro en ECUs, ni vendo. No tuvimos ECUs. Claro, cuando se decide que la moneda finalmente sea el euro, pero el ECU era una unidad de cuenta. Entonces, decir que los franceses ya compraron en francos y en ECUs, me parece lo que es un poco reflejo de lo que es el nivel de preparación, ¿no? de la señora Le Pen. Luego, por cierto, Macron hizo otra cosa muy buena, que fue preguntarle cómo iba a pagar la deuda, ¿en euros o en francos? Claro, hombre, ya cachondeándose. No, sí, claro. Por eso digo que en el momento que se encontró en un debate en el que había que argumentar y explicar bien las cosas, pues Le Pen se encontró bastante vacía. Macron, por cierto, que recuerdo es un europeísta convencido, la verdad es que le dio por todos lados, decía cosas como, le recuerdo que su smartphone está hecho con piezas que se fabrican en otros países de la Unión Europea, además
fue muy bueno porque le dijo, en un momento dado Marine Le Pen dijo que ella apostaba porque el euro se quedaba como moneda financiera de toda la Unión Europea o de todos los países europeos y que luego cada país para moneda física recuperara su moneda. Y fue muy bueno porque Macron le dijo, o sea, que usted va a decidir por todos los países, ¿no? O sea, usted ya ha decidido que España va a recuperar la peseta, que Alemania va a recuperar el marco porque usted quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que la verdad es que dejaron bastante en ridículo a Marine Le Pen, sobre todo, como digo, en el bloque de la Unión Europea. Luego, para que veáis que en España no somos tan raros, Le Pen echó la culpa de todos los problemas de Francia a Merkel. Lo digo porque a veces pensamos que somos únicos y no somos tan únicos. Yo creo que Angela Merkel está ahí y se la suda todo este tipo de cosas, ¿no? Pues, oye, que en España dicen que la culpa la tienes tú. Sí, venga. Que en Francia, venga, que sí. Sí, es Merkel, es como digo, venga, ya sí. Y lo que puedan decir que ya me da igual. Venga, tira. Ya. Y, por cierto, una de las cosas que Macron por fin se atrevió a decir abiertamente que el Frente Nacional y Marine Le Pen eran de extrema derecha. Algo que es que no está muy en boga decir que alguien es de extrema derecha o que es fascista, porque es como... Se ha usado tantas esas palabras para cualquier cosa que ya como que carece de sentido. Entonces ya ni se usa. Decir que alguien es filonazi ya es como... bueno, pues si lo es, lo es. O sea, quiero decir, no veo el problema, pero bueno. Bueno, más datos sobre las elecciones. No debemos olvidar una perspectiva, es que Marine Le Pen ha doblado los votos obtenidos por su padre en 2002. Es decir, en 2002 Jean-Marie Le Pen obtuvo casi 5 millones de votos en la primera vuelta y obtuvo 5 millones y medio en la segunda. Es decir, su ascenso fue muy poquito de la primera a la segunda vuelta. Es probablemente un pequeño trasvase de votos de la ala más conservadora del Partido de los Republicanos o de algunos votantes que no hubieran votado en primera vuelta. Y obtuvo 5,5 millones de votos y Marine Le Pen ha obtenido más de 10,5, es decir, ha doblado los resultados de su padre. Eso no hay que perderlo de vista. Estamos hablando de que 1 de cada 3 franceses votó en segunda vuelta a Marine Le Pen. Es mucha gente. Claro, es mucha gente. Y además que a Marine Le Pen se le han sumado mucha más gente de la primera a la segunda vuelta de lo que le pasó a su padre. Otra, es la segunda elección presidencial con mayor diferencia entre los dos candidatos de segunda vuelta. La de mayor, te recuerdo que, no sé si te acuerdas que te lo dije, fue precisamente la de Jean-Marie Le Pen, cuando todo el mundo que no era del Frente Nacional votó a Jacques Chirac. Le ganó por 65 puntos. Esta vez la ventaja ha sido de unos 32, 33 puntos, que ya es ventaja, quiero decir. Pero ¿es mayor de lo que se esperaba, menor de lo que se esperaba o sorprende que se tenga esa...? Se esperaba una diferencia de alrededor de unos 25 puntos. O sea, el recuento final ha sido superior de lo que se esperaba, pero bueno, se esperaba que fuese a ser la segunda. Lo que pasa es que no es tanta como la que a lo mejor tú y yo podemos entender que debiera haber sido con un partido de extrema derecha. Eso es lo que te iba a decir, que si los 30 puntos de diferencia puede ser algo preocupante, que digas, oye, pues mira, ha tenido un muy buen resultado esta señora. Claro, habrá que ver. Yo siempre digo que con estos partidos de derecha o estos partidos de extrema izquierda que están surgiendo en Europa motivados por el descontento, pues eso, que ahora mismo, por ejemplo, Francia tiene 5 años para intentar arreglar al menos las cosas que hagan posible que el Frente Nacional vuelva a bajar el suflé, es decir, que no haya tanta gente cabreada. Ya. Pero eso, bueno, a eso habrá que pedirle tiempo. En cualquier caso, repito que Marina ha obtenido 1/3 de los votos en segunda vuelta, que no es poco. Hola, amigo, como siempre, disculpa que te interrumpa. Estás muy pendiente de lo que estamos contando sobre las elecciones de Francia, pero te tengo que contar una cosa muy importante. Para seguir creciendo con este podcast, hace un tiempo iniciamos una campaña en patreon.com para poder sacar cierta financiación, para poder sacar algo de dinerillo. Bueno, estamos ofreciendo una serie de recompensas y una serie de objetivos que queremos alcanzar y la gente puede aportar el dinero que vea necesario, que crea, o sea, lo que pueda, más que nada. Todo lo que nos aportéis, pues para nosotros será muy bien recibido porque nos va a servir para ampliar el podcast, para llegar a más gente, para publicitarlo, etcétera, etcétera. Así que lo único que tienes que hacer es pasarte por patreon.com/esto también es política y ahí lo explicamos todo, bueno, claramente lo más claro que hemos podido con nuestra edición. Así que ya sabes, pásate por patreon.com/esto también es política y ahí pues te explicamos todo. Toda aportación para nosotros será muy bien recibida. Y ahora te dejo que sigas escuchando todo el tema de las elecciones de Francia, porque ojo que a nosotros también nos aplica, ¿eh? Estate muy al loro.
He traído aquí los datos de cómo se repartió el voto entre Macron y Le Pen por clase social, ¿vale? Para que entendamos un poco el fenómeno Le Pen. Le Pen, entre los obreros, lo que podemos considerar la clase trabajadora, ganó el voto a Macron. Es decir, estamos hablando que ella obtuvo el 56% de los votos y se estima que un 44% por parte de Macron. Es decir, lo que tradicionalmente ha sido un campo de la izquierda, en segunda vuelta decidió irse con Le Pen. Algunos de ellos melenchonistas, evidentemente. Sí, que es llamativo, cuanto menos. Claro, estamos hablando de que al partido de extrema derecha le vota el obrero, que tradicionalmente suele votar izquierda. Sí. Sin embargo, entre el resto de clases sociales cotejadas, empleados medios, mandos medios, jubilados y ejecutivos, Macron vence en todas. Vence apurado entre los empleados medios, pero por ejemplo entre los ejecutivos vence un 82-18 o entre los jubilados un 74-26. Para que veas que son victorias más contundentes. He traído, porque también me ha parecido curioso, el reparto del voto por edad. Hay que decir que Macron ganó en todas las franjas de edad estudiadas, pero hay datos llamativos. Por ejemplo, hay datos llamativos de que los más ancianos, los mayores de 70 años, bueno, entre 60, las franjas 60-69 y mayores de 70 años, venció con muchísima claridad. Estamos hablando de que entre 60 y 69 fue un 70-30 y entre los mayores de 70 años un 78-22. Diferencias muy amplias, más parecidas a lo que hizo Chirac con Jean-Marie Le Pen que lo que al final ha conseguido. Yo deduzco, esto es, supongo que habrá sociólogos que lo podrán explicar mejor, pero bueno, es fácil prever que esta gente es la que tiene recuerdos o la que tiene recuerdos vividos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, es decir, lo que recuerdan lo que la extrema derecha llegó a hacer en un momento dado. Ya. Que son, por decirlo de algún modo, son la generación que no quiere ver ni en pintura a la extrema derecha otra vez en el poder. De todas maneras, ese índice de voto, o que la gente mayor vote de esa manera, aquí en España, por ejemplo, no lo tenemos, ¿no? No se suele hacer, pero ya te digo que los de las encuestas de opinión en Francia están muy evolucionadas. Supongo que las habrá, pero no son muy publicadas. No, pero sí, aparte de eso, me refería a que la gente mayor aquí en nuestro país igual sí se orientaría un poco más hacia la derecha, ¿no? Pues me estoy equivocando mucho. Pues a lo mejor aquí sí. Bueno, de hecho aquí el voto cuando sí que es verdad que el CIS saca de vez en cuando el voto por edades, en la franja de edades mayores el que gana con toda claridad es el Partido Popular. Y teniendo en cuenta que aquí la extrema derecha, o lo que se podría acercar más a lo que es el Frente Nacional ahora mismo en Francia, siendo una parte muy minoritaria del Partido Popular, pero sí que es verdad que está englobada dentro del Partido Popular. Porque el Partido Popular la verdad es que englobó a casi todas las derechas, incluyendo a las más conservadoras, es decir, que vuelvo a repetir, es una parte muy minoritaria dentro del Partido Popular, pero sí que existe. Entonces, nuestras generaciones mayores sí que es verdad que son muy conservadoras en líneas generales y por eso la mayoría votan al Partido Popular. Pues muy bien, esa era mi aportación. Correcto, Gracias. Muchas gracias a ti. Nada, a ti, hombre. Puedes seguir. Hay que decir que entre los más jóvenes, entre 18 y 24 años, también ganó con claridad. De hecho, fue el resultado que más se acercó, está en un 66-34, muy parecido al resultado final. Sin embargo, en la franja de edad en la que ganó por menor margen fue entre 35 y 49 años, donde fue un 57-43 según las estimaciones, que casualmente son las generaciones más golpeadas por la crisis. Son, digamos, esa generación intermedia que no está, por ejemplo, ni en la digitalización, ni tampoco es un trabajador con mucho bagaje detrás como para mantener el puesto, etcétera. Quienes más han sido castigados quizás son los que más han optado por Le Pen. Hay que decir que a Macron, desde la primera vuelta a la segunda, le vinieron casi todos los votos socialistas, es decir, casi todos los que votaron por Hamon en primera vuelta votaron a Macron en la segunda. Es decir, los que sí mostraron su apoyo, ¿no? Directamente cuando terminó la primera vuelta. Sí, entre los socialistas fue muy mayoritario. Entre los republicanos, el partido de derecha, se estima que fue un 60-40. 60 se fueron con Macron y 40 se fueron con Le Pen. Es decir, los del ala más conservador apoyaron a Le Pen, los del ala más centrista votaron a Macron. Hay que decir que al final parece ser que 2/3 más o menos de los votantes de Mélenchon sí que votaron a Macron. La mayoría de ellos como voto más en contra de Le Pen que a favor de Macron, evidentemente. Pero hay que decir que se estima que más o menos 1/3 de los votos de Mélenchon acabaron en manos de Le Pen, lo cual no deja de ser llamativo también. Pues sí. He traído también el reparto por ideología.
Si imaginamos una escala del 1 al 7, de la cual el 1 es la extrema izquierda y el 7 es la extrema derecha, Macron ganaría en todas las franjas de 1 a 5, es decir, desde la extrema izquierda hasta, digamos, la derecha moderada, Sí. Alcanzando sus picos entre 2, 3 y 4, es decir, entre la izquierda más tradicional y el centro-derecha. Sin embargo, Le Pen vence en la franja 6, es decir, en la derecha tradicional, vence por muy poquito, hay que decirlo. Sin embargo, en la franja 7, de un votante que se considera de extrema derecha, el reparto fue 90% de votos para Le Pen y el 10% para Macron. O sea que está claro que parece que todo el mundo tiene claro que Le Pen es extrema derecha. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta más cosas. La primera, que faltan las legislativas. Parece que aquí en Europa ya, si te das cuenta en los medios, es como, bueno, ya ha ganado Macron, ya está todo hecho. Y ni mucho menos. Se necesita ver qué pasa en las legislativas. Las legislativas son en junio y habrá que ver si realmente Macron puede gobernar. Porque Macron, como presidente de la República, tiene, tiene competencias sobre todo en asuntos de defensa y en relaciones exteriores, en asuntos exteriores, sí. Pero para cuestiones internas, en muchas ocasiones necesita contar con el apoyo con la aprobación de la Asamblea, que es, digamos, su Congreso, por decirlo de algún modo. Eso te iba a decir, en las legislativas lo que se elige o lo que se vota es la formación de la Asamblea. Correcto. Claro, entonces, para muchas... Que puede ser totalmente contrario al presidente, claro. Es ahí donde, claro, como te digo, parece que ya todo ha pasado porque ha ganado Macron a Le Pen, pero ahora hay que ver si Macron puede gobernar, porque si Macron no puede gobernar, tampoco es que avancemos mucho. Ya. Más que nada porque si Francia se paraliza, pues es un problema para todos, principalmente para Francia, evidentemente. Sí. Pero bueno. Sin embargo, por ejemplo, es un dato que sí que me gustó, que vi por ahí y luego estuve reflexionando y es verdad. Si te das cuenta, los movimientos anti-Unión Europea están avanzando mucho en Europa, sí. Los estamos temiendo mucho, pero al final, si te das cuenta, los gobiernos de los principales países de la Unión Europea son pro-europeos, lo cual no deja de ser, es verdad que es una cierta tranquilidad. Es decir, el gobierno de Alemania es pro-europeo, el de Francia, Macron, es pro-europeo, en España, en Portugal o en Italia son pro-europeos, en el Benelux son pro-europeos, o sea, en Austria se venció a la extrema derecha con partidos y gobiernan los partidos pro-europeos, con lo cual, aunque sí que es verdad que están avanzando y muy fuertes estos partidos anti-Unión Europea, parece ser, de hecho, las últimas encuestas de Eurostat, sabes que Eurostat hace de vez en cuando encuestas cada cierto tiempo para ver el grado de aprobación y de aceptación de la Unión Europea, sí. Está volviendo, por ejemplo, a sus máximos históricos ahora mismo la aceptación de la Unión Europea. Es decir, cuando la gente que se estaba un poco descontenta o que se sentía un poco así como indiferente con la Unión Europea, el hecho de que estos movimientos hayan empezado a surgir con fuerza ha hecho a la gente decir, bueno, vamos a ver. Vale que la Unión Europea no es perfecta, pero mejor que venga Marine Le Pen, sí es. Quizá esto puede motivar digamos, contento de nuevo general por la Unión Europea, puede motivar a que haya un descenso de este tipo de partidos de extrema derecha. Es un poco lo que venía a decir antes, ¿no? Dependerá de qué respuesta se den a las personas, ¿no? Es decir, es verdad que parece que se está saliendo de la crisis, el problema está en que eso, si se consigue plasmar en los próximos, vamos a darnos 4, 5, 6 años, se consigue plasmar en las realidades de la gente, pues probablemente sí. Yo creo que estos movimientos se nutren sobre todo del descontento de la gente. Si más o menos las cosas vuelven un poco a la normalidad, pues entiendo que bajarán hasta la próxima crisis donde volverán a repuntar. Ahora, si en estos 5 o 6 años los gobiernos proeuropeos y la Unión Europea en la parte que le toca no consiguen este objetivo, pues se pueden encontrar con un problema, evidentemente. Uh-huh. Si todo es como se perciba, si la Unión Europea es un problema o es algo que nos beneficia. Yeah. Bueno, hay que decir que fue muy curioso que los dos líderes que llegaron a segunda vuelta han declarado que van a refundar sus partidos. O sea, son los que ganan y parece que no les gustan sus partidos. Está muy bien. Muy bonito. Por ejemplo, un detalle que fue interesante fue que cuando Macron fue a la plaza del Louvre a dar su primer discurso como ganador de las elecciones, entró, en vez de con la marsellesa, que era lo tradicional, entró con el himno de la alegría, el himno de la Unión Europea. Sí. Se despidió con la marsellesa, evidentemente, pero que llama la atención. Y además también fue un detalle muy inteligente. Normalmente la derecha, el Républicain, suele celebrar en la Plaza de la Concordia, el Partido Socialista suele celebrar en la Plaza de la Bastilla,
pues él decidió que iba a coger otro sitio, además otro sitio importante de París como fue la Plaza del Louvre. Hay que decir otro dato curioso, que París, digo para que reflexionemos, París, la ciudad que más ha sufrido el terrorismo probablemente en Europa ahora mismo, junto con Bruselas, probablemente estarán las dos ciudades. París votó 92% a Macron, 8% a Le Pen. Joder. Quiero decir, si quería Le Pen, que procuró mantener ese nivel de tensión y de miedo hacia los atentados, etcétera, pues se ve que París no estaba muy de acuerdo, pese a que, como bien digo, París ha sufrido muchos atentados en los últimos años. Sí. Hay que decir que ya tenemos primer ministro. Recuerdo que el sistema semipresidencialista francés, al presidente del gobierno o el primer ministro lo nombra directamente el presidente de la República. Exacto. Salvo que surjan mayorías distintas en las legislativas, que entonces el presidente tendría que cambiar de primer ministro, pues el primer ministro francés será Édouard Philippe, así, que es un miembro del Partido de Les Républicains, es decir, de centro derecha, pero es del ala más moderada, del ala más centrista. Concretamente, bueno, sabes tú que yo defiendo la teoría de que cada partido siempre tiene tres almas, un alma más cerca del centro, un alma más tradicional y un alma más extrema, hacia el otro lado. Pues esta sería del alma más centrista, del alma que encabeza Alain Juppé. Juppé fue uno de los tres que se presentó a las primarias republicanas y que fue derrotado por François Fillon, que era del ala más conservadora, o sea que lo que quiere es traerse el voto más moderado de Les Républicains, e igualmente se va a traer el voto más moderado de los socialistas. Es decir, lo que ha dejado claro es que Macron quiere gobernar con el ala más moderada, tanto el ala más centrista tanto del Partido Socialista como del Partido de los Republicanos. No sé si lo vas a comentar ahora, pero algo pasó por ahí con Manuel Valls. ¿Puede ser? Sí, que a ver cómo lo van a hacer ahora. Porque Manuel Valls dijo que dejaba el Partido Socialista, que se iba a presentar por el movimiento de Macron, que hasta que él salió elegido se llamaba En Marche y ahora se llama La République En Marche, lo cual es cambiazo. Sí. Pero claro, según los estatutos del movimiento no va a poder presentarse por su partido. Entonces dijo Macron que en su circunscripción él no iba a presentar candidato para no obstaculizar a Valls, pero claro, ahora Valls tiene que tiene que ver si el Partido Socialista le deja presentarse por su circunscripción. O se tendrá que presentar como independiente. La cuestión de eso es que claro, eso le puede traer problemas, porque claro, no tiene un partido detrás que le apoye. Exacto. Que si no, le podemos decir que aquí en España sirve mucho el tema de salir en la televisión y decir: lo siento mucho, no lo volveré a hacer. Y eso ya el partido le perdona automáticamente. Pero a lo mejor tienes que ser rey para eso. Si no eres rey, lo mismo no te vale. No lo sé, porque como no soy rey, no te puedo decir, pero... Bueno, pero en un momento dado te podemos poner de rey. De rey de nuestros corazones. De rey de copas. Bien. Qué bonito. Bueno, vamos. Bueno, pues este Édouard Philippe, además lo ha escogido porque es a nivel nacional, incluso en Francia, no es muy conocido. Ahora mismo es el alcalde de Le Havre. Es verdad que es diputado también en la Asamblea, pero no es un político muy conocido, con lo cual Macron insiste en la idea, ¿no?, de no coger a los viejos políticos conocidos, estos de Solera, ¿no?, que han mantenido el sistema. Sí. Digamos, sigue un poco esa idea. Es un político muy joven también, igual que él. O sea que básicamente tenemos clara la intención de Macron. Veremos si las legislativas le respaldan. Las legislativas se celebrarán, es también a 2 vueltas. Explico un poco rápido, ¿no?, cómo funciona. Vale. Son 577 circunscripciones uninominales, es decir, es como en Reino Unido. Hay 577 mini votaciones por territorio. Y lo que pasa es que aquí hay 2 vueltas. En la primera, si hay una mayoría absoluta, si un candidato gana con la mayoría de los votos, con un 50% de los votos, automáticamente se queda con el escaño que pertenece a ese territorio. Si no, pasan a una segunda vuelta todos aquellos candidatos que obtienen al menos un 12,5% de los votos. Que lo normal es que se quede entre 2, 3, 4 como muchísimo. Y el que gane en esa segunda vuelta entre los candidatos que han pasado el corte, por decirlo de algún modo, es el que se queda con el escaño. Ya están saliendo las primeras encuestas. Hay que decir que no han salido prácticamente encuestas hasta ahora porque evidentemente las encuestas se centraban en las presidenciales. Ya están saliendo las primeras y además me hace mucha gracia porque las poquitas encuestas que llegan a España se empeñan en publicar y va a pasar igual el próximo 8 de junio. Recuerdo que hay elecciones en Reino Unido. Pasa igual, aquí llegan las encuestas y nos ponen el porcentaje de votos como si eso valiera para algo, que no vale para nada, porque quiero decir,
si un partido obtiene el 100% del voto en una región, o sea, en una circunscripción, y el 0 en otra, en las encuestas sale que ha obtenido el 50%, pero no está diciendo nada, o sea, no está diciendo cuántos escaños consigue, o sea, es absurdo. Pero bueno, en fin. Bueno, que no estamos acostumbrados aquí a pensar antes de poner las noticias. Es verdad, a ver, es verdad que de esas encuestas también se pueden sacar conclusiones y datos, como he hecho yo. Pero quiero decir, no hacia el resultado, sino un poquito más hacia la tendencia. Por ejemplo, dime. Sí, de todas maneras el electorado francés se pasa mucho tiempo votando, ¿no? O sea, sí que tienes que tener cierta implicación para conocer realmente qué estás votando en cada momento. Sí, pero por ejemplo ellos votan cada 5 años. Vale. O sea, ellos, quiero decir, lo que ellos votan muy concentrado, porque es verdad que se tiran 4 meses de campaña electoral, pero ya no les toca hasta 2022. Nosotros nos hemos tirado 1 año y medio votando y todavía seguimos en campaña electoral, aunque no haya elecciones. O sea que no sé qué es peor. Sí. Bueno, por ejemplo, datos que he traído respecto a esas encuestas que salen de porcentaje. Macron obtuvo un 24% de la primera vuelta, digamos, vamos a tomar los datos de la primera vuelta porque es cuando hay competencia entre todos los partidos. Macron obtuvo un 24% de votos en la primera vuelta y según las encuestas que están publicando ahora, el Movimiento de la República en Marcha, que es el suyo, que va unido a otro partido, que son los moderados demócratas, obtendrían un 29%, es decir, subiría en porcentaje de votos respecto a la primera vuelta. Parece que Macron está convenciendo a votantes probablemente del Republicán más moderados. Fillon, por ejemplo, obtuvo un 20% y su partido más o menos se mantiene, el resto de partidos más o menos se mantienen igual, pero por ejemplo, excepto Francia Insumisa, que Mélenchon obtuvo un 19.4 y según estas encuestas le están dando un 14. Veremos la evolución si no va a pasar lo mismo que pasó en las primeras, que empezó con un 13-14 y acabó en un 19. En cualquier caso, la proyección de escaños que se están haciendo con estas primeras encuestas, bueno, para empezar, primero es pronto, ya lo avisamos, es pronto, se manejan horquillas muy amplias todavía, pero bueno, vienen a hablar de que las elecciones, o sea, que el partido que más escaños puede obtener puede ser el de Macron, algo que no estaba previsto, porque todo el mundo decía, con razón, quiero decir, que Macron, evidentemente, bueno, por su personalidad, en una elección que es personalista, que se elige a un presidente, no se elige un partido, etcétera, pues bueno, Macron puede encandilar, ¿no? Un poco puede llamar la atención y ganarse el voto, pero que en las legislativas se va a ser diferente porque, claro, no tiene un partido, bueno, tiene prácticamente un movimiento político, casi no es ni un partido, que tiene muy poco tiempo, sus candidatos son poco conocidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, parece que, según las primeras encuestas, se está manejando de que se podría quedar no muy lejos de la mayoría absoluta. Recuerdo, la mayoría absoluta estaría en 289 escaños, se manejan horquillas de entre 249 y 286. Es decir, aún en el arco menos favorable, en torno a los 250, vamos a poner, no se quedan muy lejos de la mayoría absoluta, con lo cual, cuidado que la gobernabilidad en ese caso sí que sería bastante, no voy a decir sencilla, porque se tendría que poner de acuerdo con el Partido Socialista y si no le hiciera falta, por eso ha cogido a este primer ministro, para entenderse con el ala más moderada de los republicanos. Pero me refiero que todo el mundo esperaba, o esperábamos incluso yo, que podía tener problemas en las legislativas. Cuidado que puede salir muy reforzado. Que quizá también se piense cuando vas a votar para esta otra parte, digamos, de la elección, se piense en, bueno, pues vamos, ya que hemos elegido a este presidente de la República, vamos a darle confianza para que pueda legislar, ¿no? Pudiera ser. Y además eso sería a costa de la izquierda, he de decir, ¿eh? Por eso hay que ver también cómo es la elección de este hombre, que no deja de ser un moderado, o sea, bastante centrista, pero no deja de ser un conservador. Habrá que ver cómo afecta esto. En cualquier caso, por ejemplo, el Republicán seguiría teniendo bastante fuerza dentro del Parlamento, pero lo que ha quedado claro es que Macron no quiere contar con no quiere depender de los republicanos exclusivamente, y por eso solo quiere atraerse al ala más moderada. Por eso nombra a Philippe y no nombra, pues yo qué sé, por ejemplo, a Fillon, por ejemplo. Ya. Luego los socialistas se meten en una hostia de campeonato. Se están manejando horquillas de entre 28 y 43. Eso sí que es un resumen estadístico claro, sí, ¿no? Sí. Hostia de campeonato. Pero cuidado que para mí, desde mi punto de vista, lo que le pasa al Frente Nacional y a la Francia Insumisa de Mélenchon son también hostias de campeonato. Es decir, Frente Nacional, cuya candidata llega a segunda vuelta, o se está manejando unos arcos de entre 15 y 25 diputados. Estamos hablando de 15 y 25 de 577, es decir, va a tener fuerza nula.
Ya que van a pintar poco, sí. Claro. Y en el Frente de Izquierdas de Mélenchon, que casi consiguió los mismos votos que Fillon, que los republicanos, recuerdo, los republicanos se están manejando una horquilla de en torno a los 200-210 escaños, ese Frente de Izquierdas, según los primeros sondeos, está entre 6 y 8. Ya. O sea, también fuerza nula. O sea, no van a poder hacer nada. Entonces, lo que en principio... A ver, todavía quedan bastantes semanas. Recuerdo que son el 11 y el 18 de junio las legislativas. Todavía quedan semanas. Habrá que ver la evolución del voto. Evidentemente esto se modificará. Pero para ser las primeras encuestas me parece que hay muchas muy buenas noticias para Macron, la verdad. Sí. Y bueno, este ha sido mi análisis. Oye, pues muy bien, porque así ya nos enfrentamos un poquito con información a todo lo que va a venir y sobre todo a mí me resulta muy interesante el conocer cómo se realiza este tipo de elecciones, que al final son muy diferentes de las nuestras y qué implica cada una de las votaciones a las que se van a enfrentar nuestros hermanos franceses por el norte. Sí, además está bien en la línea de lo que dices, ¿no? Está bien conocer que hay otros sistemas electorales porque, no sé si lo explicábamos... Yo lo he dicho siempre, el sistema electoral perfecto no existe, pero bueno, que cuando muchas veces nos quejamos de nuestro sistema electoral, pues también está bien conocer otros y ver que no todos son perfectos. O sea, por ejemplo, ya te digo que en este sistema electoral francés, pues Le Pen podía haber sido presidenta de la República y no tener una mayoría, aunque no tenga una mayoría que la apoye, sí, que la apoye, eso, es que me salía la palabra inglesa, no sé por qué. Bueno, pues ya sabemos tu bilingüismo. Sí, gracias. Entonces, claro, cada sistema tiene sus pros y tiene sus contras y está bien que los conozcamos todos, lo digo para que cuando cabreados pidamos el cambio del sistema electoral, pues veamos por qué lo vamos. Sí. Bueno, aquí nos quejaríamos mucho porque habría que votar demasiado y cuando no, pues esas sí. Cosas que tenemos aquí los españoles. Pero fíjate que yo creo que en el fondo nos pasa casi todos los países. Si votamos porque votamos y no porque no, y cuando es representativo, o sea, cuando es proporcional porque es ingobernable y cuando es mayoritario porque no se representa. Bueno, pues es que todo a la vez no puede ser. Pues muy bien, y que se calle la boca ya. Ya, hostia ya. Amigos, vamos a escuchar los métodos de contacto y recordemos lo que he dicho al principio, que no me quiero enfadar, ¿vale? Escucharlos. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, Esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, @etepolítica. O si lo prefieres, visita nuestro blog, estotambiénespolitica.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y yo creo que es el momento que estaba esperando todo oyente que ha logrado alcanzar hasta aquí, porque yo sé de algunos, os voy a señalar con el dedo, eres tú y tú, que lo paráis cuando escucháis los métodos de contacto y entonces el problema es que os perdéis pues una de las mejores partes, nuestro monólogo múltiple o biólogo, como diría la gente de Lelutiers, en el que cerramos todos los episodios y creo que es el momento, ya te digo, del chiste sobre Francia y Eurovisión. Que te veo venir. No, sí, no, es que justo cuando estabas presentando, estaba pensando que si... Digo, ¿y cuál es el animal típico de Francia? El que aparecen los escudos y eso. ¿No? Y me ha hecho gracia a mí mismo, porque es un gallo. En Portugal también, que también han ganado. En Portugal han ganado y te traes gallos y toallas, pero gallos también. Toallas a tope, que son buenas las toallas al final, Puta madre, son unas toallas de lujo, chorra. Y bacalao envuelto en toallas, bacalao. Eso es portugués. Y en pijamas, Y en pijamas, todo, joder, qué rico. Tirando de tópicos un poco, ¿tú crees? No. No hemos hablado de bigotes, nada. Hasta luego, cocodrilo. Venga, amigos, hasta aquí. Bueno, pero perdona, no te vayas. Tu opinión, por favor. ¿Sobre Eurovisión? Sí. Muy bien, no está bien porque al final hemos cumplido las expectativas y no hemos fallado. Se esperaba que quedásemos últimos y hemos quedado últimos. O sea que yo creo que hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros. Yo creo que hemos defraudado un poco porque hemos obtenido 5 puntos de todavía no se sabe muy bien dónde, cuando yo esperaba un 0 patatero. Claro, sí, son 5 puntos regalados. Sí, ¿tú crees que hicieron ahí una tricoñada en plan, dale 5 puntos a este chaval que se suicida? Por cierto, recuerdos a Xavi de los 40, ¿eh? Hombre, por su gran elección.
El galleto al final está bastante bien dado. Que no, Mario, Bueno. no podemos decir eso. Ah, verdad que no. Que Puedes o sea, pensarlo, bueno, esto- puedes pensarlo, pero no puedes decirlo. Como es un biólogo humorístico, aquí se puede decir los límites es del verdad. humor, amigos. Es verdad, venga, nos vemos en la cárcel. Hasta aquí el episodio de hoy con los titiriteros. Claro. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en próximos episodios que van a ser excesivamente mejores a este seguro porque vamos mejorando paso a paso. Venga amigos, hasta luego. Besete.